La espesa neblina verdosa se deslizaba sobre la superficie pantanosa de Silor, formando remolinos luminosos al contacto con el agua turbia y densa. Cada brisa que se colaba entre los árboles gigantescos llevaba consigo el aroma metálico del gas exótico que impregnaba la atmósfera. Para cualquier otra especie, este mundo era un infierno imposible de habitar. Pero para los Xorká, era su hogar. Un lugar que había dominado durante milenios, un ecosistema hostil donde solo los más fuertes y los más astutos sobrevivían. Los Xorká no recordaban un tiempo antes de la simbiosis. Sus ancianos contaban que hubo una era en la que solo eran bestias depredadoras, reptiles colosales que acechaban en la espesura. Pero luego llegó la nanotecnología. No sabían de dónde, ni cómo, pero los ríos comenzaron a cambiar. Los pantanos se volvieron más densos, la luz en sus aguas se intensificó, y pronto sus propios cuerpos comenzaron a mutar. Su piel se endureció con una capa de metal vivo, sus músculos se reforzaron con una energía que se regeneraba por sí misma. Su sangre, antes espesa y cálida, ahora corría con partículas de un material desconocido que se integró en su ADN. Se convirtió en algo más que depredadores. Se convirtió en máquinas de guerra vivientes. Por siglos, la civilización Xorká evolucionó en simbiosis con esta tecnología desconocida. No construyeron rascacielos ni naves espaciales, pero su sociedad se organizó en clanes que dominaban las regiones más inhóspitas de Silor. Su conocimiento se transmitía a través de los ancianos, quienes llevaban en su piel las cicatrices del tiempo, de las batallas ganadas, de la evolución. El mundo era suyo. Hasta que ellos llegaron. Los Brexis surgieron de los cielos en colosales naves flotantes, descendiendo sobre los pantanos y las selvas como sombras de otro mundo. Eran altos, espectrales, de piel traslúcida y con órganos internos palpitantes a la vista. No tenían la fortaleza física de los Xorká, pero lo que les faltaba en poder lo compensaban con inteligencia. En solo unas pocas décadas, construyeron sus ciudades flotantes, grandes colmenas suspendidas en el aire por energía que se extraían directamente del núcleo del planeta. No tardaron en imponer su control sobre el entorno, alterando el clima, modificando las corrientes de los ríos, e infiltrándose en los territorios Xorká con una arrogancia que rayaba en lo divino. Al principio, el contacto fue diplomático. Los Xorká observaron con cautela a los recién llegados, evaluándolos, esperando ver si eran dignos de coexistir en su mundo. Los Brexis, por su parte, les ofrecieron tratados de comercio, intercambiando tecnología por acceso a los recursos del planeta. Se desarrolló una tregua inestable, pero nunca hubo confianza. Para los Xorká, los Brexis eran intrusos. Para los Brexis, los Xorká eran una anomalía primitiva que debía ser contenida. Pasaron los siglos y la balanza del poder comenzó a inclinarse. Los Brexis, con su avanzada tecnología cuántica, se expandieron más de lo acordado. No solo construyeron más ciudades flotantes, sino que comenzaron a terraformar el terreno, convirtiendo los pantanos tóxicos en zonas más habitables para su especie. Desviaron ríos, drenaron lagunas, alteraron el equilibrio del ecosistema. Lo que para ellos era progreso, para los Xorká era una invasión lenta y calculada. La primera señal del conflicto se dio cuando un clan Xorká descubrió que los Brexis habían comenzado la construcción de una ciudad sobre el corazón de los pantanos sagrados, un sitio donde la nanotecnología que los formaba aún palpitaba en la tierra. Ese era su origen, su historia, y los Brexis lo estaban desmantelando como si fuera un pedazo más del planeta por conquistar. Las advertencias de los clanes fueron ignoradas. Los líderes de los Brexis ni siquiera respondieron. Para ellos, los Xorká no eran más que bestias obstinadas aferradas a un mundo que ya no les pertenecía. La guerra no comenzó con grandes explosiones ni ejércitos marchando. Comenzó en la oscuridad de los pantanos, con grupos de Xorká destruyendo estaciones de extracción de energía y emboscando caravanas Brexis. Al principio, los Brexis subestimaron la resistencia. No creían que aquellos reptiles biomecánicos pudieran ser un verdadero problema. Pero cuando las primeras patrullas desaparecieron, cuando los cuerpos de sus soldados fueron encontrados destripados y devueltos flotando en los ríos, comprendieron su error. La respuesta de los Brexis fue brutal. Desplegaron drones de guerra, armas de radiación que bloquearon la regeneración de los Xorká, e instalaron barreras electromagnéticas alrededor de sus ciudades para evitar los ataques furtivos. Pero los Xorká no eran una raza que se rindiera. Para ellos, la guerra no era una opción. Era su derecho. Era su instinto. Era su destino. Los cielos de Silor se oscurecieron con las sombras de las naves de guerra Brexis, mientras los pantanos brillaban con la bioluminiscencia de los Xorká listos para la batalla. Ya no había marchado atrás. El mundo ardía y solo una especie dominaría Silor. Los cielos de Silor se teñían con los destellos púrpuras de las naves Brexis que flotaban silenciosas sobre los pantanos. La megaciudad en construcción avanzaba a un ritmo imparable, expandiéndose sobre tierras que los Xorká consideraban sagradas. Cada estructura cristalina que se alzaba en el horizonte era un recordatorio de que su mundo estaba siendo arrebatado, fragmento a fragmento, sin que su furia bastara para detenerlo. Los ancianos de los clanes enviaron emisarios con advertencias. Sus palabras eran graves, sus gestos controlados, pero en sus ojos biomecánicos ardía una amenaza latente. Advirtieron a los Brexis que su expansión estaba destruyendo la esencia misma de Silor, que la nanotecnología ancestral en la Tierra no podía ser violada sin consecuencias. No buscaban una guerra, pero tampoco la temían. Sin embargo, los Brexis no respondieron.
No hubo negociaciones, no hubo intentos de apaciguamiento. Simplemente ignoraron las protestas, como si los Xorká no fueran más que bestias que gruñían ante lo inevitable. Fue entonces cuando la patrulla desapareció. 8 guerreros Xorká, veteranos de la selva, enviados a vigilar los perímetros de la megaciudad, a observar en silencio. Pero nunca regresaron. Sus cuerpos fueron hallados 2 días después, arrojados al borde de los pantanos como un mensaje sin palabras. Sus escamas metálicas estaban carbonizadas, sus sistemas biomecánicos inutilizados. No habían sido devorados por depredadores ni caídos en una emboscada natural. Habían sido ejecutados. La noticia corrió como un incendio a través de los clanes. Lo que era un conflicto silencioso, una tensión latente, se transformó en rabia descontrolada. Ya no habría advertencias. Ya no habría treguas. El ataque llegó con la tormenta. Esa noche, los Xorká se movieron como sombras bajo la lluvia ácida, su piel biomecánica resplandeciente en la penumbra de los relámpagos. Atacaron con brutalidad, destruyendo los generadores de energía en los bordes de la megaciudad. El agua de los pantanos se volvió un campo de muerte, pues los Brexis, incapaces de sobrevivir en su toxicidad, cayeron bajo la embestida de los colosos biomecánicos. Las torres de control fueron devoradas por las llamas verdes de los reactores sobrecargados, y en menos de una hora, cientos de Brexis habían perecido. Pero los Xorká no comprendieron su error hasta que fue demasiado tarde. Los Brexis no eran guerreros físicos. No luchaban con fuerza bruta ni con estrategias de emboscada. Luchaban con cálculo. Con precisión absoluta. Al amanecer, su respuesta descendió de los cielos. Miles de drones emergieron de las ciudades flotantes, descendiendo como enjambres sobre los pantanos. No eran simples máquinas, sino entidades de guerra cuántica, diseñadas para adaptarse a sus objetivos. Se movían con una inteligencia sin emoción, identificando a cada Xorká y atacando con armas de pulso diseñadas para paralizar sus sistemas biomecánicos. Los guerreros más fuertes cayeron sin siquiera poder contraatacar. En un solo día, los Brexis no solo habían tomado represalias, habían tomado el control total de la guerra. Los sobrevivientes Xorká se reagruparon en los refugios de la selva profunda. La resistencia estaba fragmentada. Algunos clanes, liderados por los más ancianos, creían que debían resistir sin atacar, esperar el momento adecuado para contraatacar con sigilo. Otros, furiosos por la masacre, clamaban por la guerra total, por arrancar los cimientos de la megaciudad y devolver a los Brexis al vacío del que vinieron. Pero el enemigo también estaba preparado para eso. Las ciudades flotantes extendieron sus redes de energía por el cielo, creando barreras electromagnéticas que aislaban regiones enteras de los pantanos. Los Xorká, antes amos de la selva, ahora eran prisioneros en su propio planeta. Los drones de vigilancia cazaban sin descanso, exterminando a los que se atrevían a salir de su refugio. El planeta ya no era suyo. El mundo que habían conocido estaba muriendo. Los líderes Xorká no vieron otra opción. Intentaron una última vez negociar. Enviaron a los más sabios de su especie, aquellos que portaban las cicatrices del tiempo, para hablar con los tecnócratas Brexis. Propusieron un alto al fuego. Una tregua. Un nuevo tratado de convivencia. Los Brexis ni siquiera dejaron que sus emisarios hablaran. Uno a uno, los ancianos Xorká fueron ejecutados públicamente en transmisiones que se difundieron por toda la red de comunicación del planeta. Sus cuerpos biomecánicos, antes llenos de sabiduría y poder, fueron dejados como chatarra a los pies de la megaciudad. Los Brexis no querían la paz. Querían el exterminio. Esa fue la última vez que los Xorká intentaron negociar. Ahora, la guerra no se trataba de recuperar su territorio. Era una guerra por la supervivencia. Y si los Brexis los querían muertos, entonces tendrían que luchar hasta el último aliento. La lluvia ácida golpeaba la superficie pantanosa de Silor con un ritmo implacable, haciendo que el agua hirviera en pequeñas explosiones de vapor. La neblina verdosa flotaba pesadamente sobre el terreno, pero dentro de la espesura, los Xorká avanzaban. Sus cuerpos hoy no serán presas. Hoy será la tormenta. El ataque comenzó con un rugido. Desde las profundidades de los pantanos, cientos de Xorká emergieron con una sincronización aterradora. Colosos de escalas metálicas y huesos reforzados, impulsándose con poderosos saltos desde el agua venenosa, embistieron las estructuras externas de la megaciudad en construcción. Sus garras afiladas, mezclas de metal y nanotecnología, desgarraron los soportes de las plataformas flotantes, enviando estructuras enteras al abismo de la jungla. Los Brexis no estaban preparados para la furia desatada de los Xorká. Las torres de energía colapsaron, los campos electromagnéticos titubearon, y en cuestión de minutos, el borde de la ciudad quedó en ruinas. Los Brexis huyen, desesperados por reorganizar sus fuerzas mientras el caos reinaba en sus dominios. Pero la guerra no era tan simple. Desde el interior de la megaciudad, un zumbido agudo perforó el aire. Un pulso de radiación focalizada se expandió en un estallido invisible, envolviendo a los Xorká que aún avanzaban. El efecto fue inmediato. Sus cuerpos biomecánicos comenzaron a fallar. Su conexión con la nanotecnología que los hacía imparesables se debilitó. Su regeneración se detuvo. Sus sentidos se nublaron. Donde antes eran depredadores invulnerables, ahora eran vulnerables, desorientados, expuestos. Los Brexis no tardaron en contraatacar.
Drones armados con proyectiles de plasma descendieron desde las torres flotantes, disparando con precisión matemática. Los Xorká caían en el lodo, sus sistemas colapsando, sus cuerpos atrapados entre su biología y su tecnología. En un instante, su ventaja se desvaneció. Aquellos que lograron escapar lo hicieron a duras penas, arrastrándose de vuelta a los pantanos mientras los Brexis recuperaban su victoria. La emboscada había sido devastadora. Desde su refugio en lo profundo de la jungla, Tharncraal observó a los supervivientes. Algunos estaban heridos, otros ya no podían moverse, sus cuerpos colapsados por la interrupción de su biomecánica. Esto no podía seguir así. Sabía que, si continuaban perdiendo de esta manera, los Brexis no solo los derrotarían, sino que los extinguirían. Necesitaban una tregua. Necesitaban un respiro. Con el peso de la derrota sobre sus hombros, Tharncraal decidió enviar emisarios a negociar con los Brexis. Eran los más ancianos de su especie, aquellos cuya piel biomecánica había resistido el paso de los siglos. Se presentó sin armas, sin amenazas, con las señales de rendición visibles en sus cuerpos. Esperaban que los Brexis mostraran un fragmento de honor. Un mínimo de piedad. Pero los Brexis no tenían piedad. La respuesta llegó en una transmisión holográfica. Los ancianos Xorká, desangrándose, destrozados, encadenados en la plaza central de la megaciudad. Frente a ellos, un Brexis de piel luminosa y voz gélida se dirigió a sus tropas con frialdad. Esto es lo que hacemos con los parásitos que no entienden su lugar. Y uno a uno, los ejecutaron en vivo. La imagen de sus cuerpos cayendo en el suelo metálico de la ciudad retumbó en todas las redes del planeta. El mensaje era claro, no habría tregua. No habría negociaciones. La guerra debía continuar hasta que los Xorká dejaran de existir. La ira se propagó como un incendio en la mente de Tharncraal. No había más estrategias diplomáticas, no había más advertencias. Era el exterminio o la victoria. Pero la realidad era brutal, estaban perdiendo. La radiación de los Brexis estaba afectando sus cuerpos, y cada batalla de si querían ganar, necesitarían algo más que su fuerza natural. Necesitaban un arma definitiva. Los Brexis, convencidos de su superioridad, llevaron el conflicto aún más lejos. Comenzaron a alterar el clima de Silor, creando un sistema de control atmosférico que secó los pantanos y disipó la niebla densa que había sido el escudo natural. Ahora se convertía en una trampa mortal. Las aguas tóxicas se evaporaron. Los escondites naturales quedaron expuestos. El planeta ya no era su hogar. Se estaba convirtiendo en un campo de exterminio programado por los invasores. Tharncraal sabía que el tiempo se agotaba. Sus guerreros estaban al borde del colapso. Pero aún quedaba una última posibilidad. Un arma oculta en la historia de los Xorká, una reliquia de su propia evolución biomecánica, algo tan antiguo como la nanotecnología que los transformó. Si lograban encontrarla, tendrían una oportunidad. Si fallaban, desaparecerían para siempre. El lodo espeso de Silor se retorcía bajo el peso de los cuerpos biomecánicos de los Xorká, ahora reducidos a sombras de lo que una vez fueron. Su mundo se estaba muriendo. Los pantanos, antaño su refugio, se convertían en arenas movidas secas, su niebla protectora se disipaba bajo las alteraciones climáticas de los Brexis. Los cazadores se habían convertido en presas. Tharncraal observó el campamento de refugiados desde un riesgo rocoso, su piel metálica reflejando la pálida luz de los campos de energía que cubrían la megaciudad enemiga en la distancia. No quedaba mucho tiempo. Los Brexis los estaban acorralando, empujándolos más y más lejos de sus tierras hasta dejarlos sin un solo rincón donde esconderse. Los drones patrullaban el cielo, cazando a los que intentaban escapar. No pude ganar esta guerra con su fuerza actual. No con sus cuerpos en este estado. Necesitaban más. Los ancianos de su clan hablaban en susurros sobre un último recurso. Algo olvidado en la historia de los Xorká. Un poder que no había sido invocado en milenios porque su uso no solo traería la victoria, sino la transformación final. Tharncraal sabía de lo que hablaban. El corazón de Xor. Los registros más antiguos, inscritos en los restos de las ruinas biomecánicas, hablaban de una tecnología viva, un núcleo enterrado en las profundidades de los pantanos, un artefacto que no solo potenciaría su biotecnología, sino que fusionaría a su especie en un único organismo de guerra. Ningún individuo. Sin clanes. Solo una única conciencia en perfecta sincronía. Era un destino aterrador, pero era su única oportunidad. Con un grupo de guerreros de élite, Tharncraal descendió hacia las ruinas sumergidas en lo más profundo del pantano, siguiendo las indicaciones de los ancianos. Avanzaron entre estructuras oxidadas y cubiertas de bioluminiscencia, vestigios de un tiempo donde la nanotecnología no solo los mejoró, sino que los condenó a ser lo que eran ahora. El agua viscosa se tornó negra a medida que se adentraban en la caverna sumergida. Aquí no llegaban los Brexis. Aquí la tecnología enemiga no tenía poder. Las paredes estaban cubiertas de extrañas formas que parecían latir, como si el propio planeta aún recordara lo que se encontraba en su interior. Al final de la caverna, el corazón de Xor latía como una bestia dormida. Era un coloso biomecánico, un núcleo vivo de metal y tejido orgánico pulsante, una fusión perfecta de lo que los Xorká eran y de lo que podían ser. Pero activarlo requeriría un sacrificio. El corazón no podía simplemente encenderse. Necesitaba una mente, un líder, un recipiente. Antes de que Tharncraal pudiera dar la orden, un estruendo sacudió el pantano. Los Brexis los habían encontrado.
Desde los cielos, la ofensiva final había comenzado. Los Brexis habían localizado su último bastión y no iban a permitir que los Xorká encontraran lo que buscaban. Sus naves flotaban sobre la jungla, arrojando descargas de radiación cuántica para inutilizar a cualquier superviviente. Sus tropas descendieron en formación, cada soldado Brexis con una armadura reluciente, avanzando con la certeza de la victoria absoluta. Tharngraal observará a sus guerreros caer. No tenían tiempo. No podía luchar esta batalla y ganar. Solo les quedaba una opción. El corazón de Xor palpitó con más intensidad a medida que Tharngraal se acercaba, sintiendo como la nanotecnología en su cuerpo vibraba con el núcleo. No había vuelta atrás. Si se unía a él, no seguiría siendo el mismo. Pero Silor viviría. Afuera, el fuego caía del cielo. La resistencia a Xorká se debilitaba más con cada segundo. Tharngraal cerró los ojos. Era el momento de convertirse en algo más. Cada fibra de su cuerpo se estremeció cuando dio el primer paso hacia la monstruosidad viviente que se alzaba en el centro de la caverna sumergida. Su piel metálica vibró, sus garras se crisparon, y en su mente sintió un eco distante, una voz que no era voz, un llamado antiguo esperando ser respondido. No había más tiempo. Afuera, la guerra estaba perdida. Los gritos de los suyos se mezclaban con el silbido de la radiación cuántica, con el estruendo de las naves Brexis incendiando los pantanos con su fuego azul. La resistencia de los Xorká se desmoronaba, sus cuerpos colapsaban bajo el asalto final. ¿Era esto o la extinción? Tharngraal extendió sus garras y tocó el corazón de Xor. El mundo explotó en un destello blanco. No había dolor, no había frontera entre su cuerpo y la energía que lo envolvía. Fue devorado, descompuesto y reconstruido al mismo tiempo. Su conciencia se expandió más allá de su carne, más allá de su mente. Sintió cada uno de los suyos como si fuera una extensión de sí mismo. Cada guerrero herido, cada Xorká moribundo en el campo de batalla, lo sentía como si fueran sus propias extremidades. La nanotecnología lo tragó, lo transformó. Ya no era Tharngraal. Era algo más. Algo superior. Los Xorká, al borde del colapso, sintieron el cambio antes de comprenderlo. Su sangre se encendió con un nuevo poder. Sus heridas se cerraron en segundos. Sus músculos se tensaron, su piel biomecánica se reforzó. La radiación que antes los paralizaba ahora no era más que un zumbido molesto. Sus cuerpos dejaron de ser individuos separados. Se volvió una legión unificada. La tormenta había regresado. El contraataque fue implacable. Los Xorká emergieron de la jungla con una ferocidad imposible, con cuerpos que ahora eran armas vivientes. Resistieron los disparos de plasma, despedazaron a los drones en el aire, derribaron las torres de vigilancia con una fuerza titánica. Se movían como un solo ente, sin miedo, sin duda. No estaban luchando. Estaban exterminando. La megaciudad, que había sido símbolo de la supremacía Brexis, comenzó a caer. Los generadores de energía colapsaron bajo la embestida Xorká, sus redes electromagnéticas fueron arrancadas de los cielos. Las estructuras cristalinas, tan arrogantes en su elevación, se derrumbaron como ruinas olvidadas. Los Brexis comprendieron su derrota demasiado tarde. Huyeron. Como parásitos abandonando un cadáver. Se arrastraron hacia sus naves, hacia sus ciudades flotantes que aún se sostenían en el aire. Pero el nuevo Tharngraal no lo permitiría. Él lo veía todo. Él era todo. Con una simple orden, una señal transmitida a través de la conexión biomecánica que ahora regía a su pueblo, las frecuencias de los sistemas antigravitacionales fueron alteradas. Las ciudades flotantes comenzaron a caer. Los cielos de Silor se desgarraron cuando las colmenas tecnológicas de los Brexis se desplomaron sobre los pantanos. Gigantescos fragmentos de su civilización se hundieron en las aguas venenosas, desintegrándose en un espectáculo de fuego y metal retorcido. Miles de Brexis fueron consumidos por la oscuridad de la jungla que ellos mismos intentaron erradicar. Los Xorká observaron en silencio, inmóviles mientras los gritos de los Brexis se apagaban uno a uno. Cuando la última estructura se estrelló contra el fango bioluminiscente, la guerra había terminado. Silor volvió a ser suyo. Los pocos Brexis que sobrevivieron, aquellos que lograron escapar en naves de emergencia, huyeron hacia el vacío estelar, sin rumbo, sin hogar, sin futuro. La raza que una vez había dominado el planeta, que había considerado a los Xorká como meras bestias primitivas, ahora era poco más que cenizas dispersas en la galaxia. Pero la victoria no vino sin precio. Tharngraal se alzó entre su pueblo, su forma ya no era la misma. Su cuerpo había crecido, su piel metálica brillaba con una energía oscura, su voz ya no era una voz, sino un eco en la mente de cada Xorká. No era un líder. Era el corazón de Xor hecho carne. Habían ganado. Pero habían cambiado para siempre. Los Xorká ya no eran individuos, no como antes. Eran una entidad superior, una especie conectada a un nivel más allá de la comprensión. La nanotecnología que los transformó los había llevado a un nuevo futuro, uno donde la guerra no era una opción, sino su propósito final. El rugido de la victoria resonó en las selvas de Silor. Pero en algún lugar, en lo profundo de su nueva conciencia, Tharngraal supo que algo se había perdido para siempre.